Algo de multiculturalidad. No creo, Hola, hola. cada institución. Hola, Hola. buenas noches. Luis, te rogaría, por favor, tu micrófono está con ruido. Ya, ok, gracias. ¿Me escuchan todos? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí, se le escucha. ¿Cómo está el audio? ¿Está ok? Buenas noches. Sí, se escucha bien, doctor. Ya. Bueno, muchachos, Sí, que aumentar mucho más el volumen. un gusto volverlos a ver. Para mí es un gran gusto volverlos a escuchar, ¿sí? A los que no me conocen, yo soy el doctor Valentín Mamani. Bueno, no me digan doctor, me dicen Valentín o hermano, me alegraría. Yo no valgo mucho de títulos académicos, ¿sí? Con que me digan Valentín, yo les diré por sus nombres, así funciona, ¿sí? ¿Ya? Bueno, ¿cuántos ahí habremos a ver en sala? Ya somos 17, ¿no? ¿Ok? ¿Hay audio? Por favor, no les escucho. Sí, sí, se le escucha bien. Ya. Entonces, ¿podemos empezar? Sí, pienso que sí. Ya. A ver. César Choque. César Doctor, Choque. Ah, eso doctor, es. buenas noches y gusto de saludarle y también Ya. a los colegas Ya. por esta nueva Gustavo, sesión. Gracias. ya. Gustavo Torrico está en sala. Buenas noches, doctor y compañeros. Oh, Muy buenas noches a todos. está bien. Ok. A ver. Mónica Nina. Buenas noches, Mónica. doctor. Buenas Ah, noches, eso. doctor. Colegas, Gracias. estoy en Ya. sala. Ya. Gusto en María escucharlo. Flores. María Flores. María. Bueno, la María está con vasija fría, seguro. Ya. Bueno, queridos doctorantes, quisiera que me aclare uno de ustedes. ¿Ustedes ya están por finalizar el curso del doctorado o están empezando? Ustedes son de la tercera versión, ¿sí? Sí, doctor, somos de la tercera versión. Ya Es están, el ya, módulo 17. ya. ¿Ustedes ya están terminando este doctorado? ¿Cuánto les falta? Al año más, doctor, y con eso acabamos. Sí, pero a uno de ustedes, a ver, respóndame, ¿ustedes están ya terminando las materias, los módulos? Sí, como le digo, estamos en el módulo 17 y 17. nos faltarían 8 módulos más y con eso acabamos. Ah, ya, 8 módulos, ya, ok, pero ya han pasado más de la mitad, ¿no? Sí, sí, ya estamos más de la mitad. ¿Y cómo va con su tesis? ¿Ya han hecho una introducción a la tesis doctoral? Algunos ya han avanzado, ¿hay un seguimiento? En realidad se está realizando ahorita el enfoque primordial a la maestría que hay, maestría Ah, intermedia, ¿no? En ya, ya, investigación. ya, entiendo. Y Sí, es curso con maestría intermedia, sí, entendí. Están más abocados en cerrar con la tesis de maestría, ¿sí? sí, exacto. Ya. Ok, Sergio. Bueno, vamos a empezar el curso, ¿ya? Yo me voy a presentar, yo soy Valentín Mamani, ¿sí? Mi nombre. Mi formación primigenia de mí es que yo soy arquitecto primigeniamente. Después he salido sociólogo
he hecho mi maestría en el Brasil, también un doctorado en Brasil. Aquí también en la UP he hecho un doctorado en ciencia y tecnología, ¿sí? Entonces, he dado cursos en el ¿cómo se llama? Pregrado, también en posgrado, ¿sí? Tengo algunos seminarios en algunas instituciones, ¿sí? Un poquito estoy adquiriendo experiencia ya, ¿no? ¿Mm? Esto de la intramulticulturalidad es un temita muy sencillito, ¿no? Un regalito que les han dado a ustedes. Más que todo es una investigación cualitativa, ¿no? Es una teoría cualitativa, ¿no? Nada tiene que ver con cuantitativo, ¿sí? Entonces, pues yo les he mandado un texto obligatorio, seguro ya les han debido pasar. El textito es Interculturalidad de Catherine Walsh, ¿ya? Ese textito ustedes me lo van a leer. Es un textito muy sencillito. Y Catherine Walsh, digamos, una experta en esto. Ella actualmente está fungiendo como directora de la Claxo en Ecuador, donde hay también ahí cursos de posgrado en la Claxo, ¿no? Entonces, una doctora muy, digamos, muy enmarcada en esta cuestión de culturalidad, ¿sí? Es lo fuerte de la Claxo en Ecuador. Y ella justamente ha sacado este texto de interculturalidad, colonialidad, perspectivas y críticas, ¿no? Y yo les he mandado un resumen de ella, ¿no? De ese texto, que es el texto obligatorio que usted tiene que leer. Es un textito de 14 páginas, resumido, ¿no? Y está bien simplificado, ¿eh? Este texto, yo no quiero hacerles la vida difícil que lean así textos voluminosos, ¿no? Lean esto, es un resumen, que aunque lean este texto, ya van a ustedes tener más o menos un panorama general cómo se está moviendo la interculturalidad, ¿sí? Esa teoría de la interculturalidad, que tiene sus bemoles, lo vamos a ver en el transcurso del curso, ¿no? Lo que yo también quiero especificarles un poquito es que ustedes atiendan este cursito, ¿sí? Lo voy a pasar en forma de diapositivas, ¿no? Y lean el texto. Los trabajitos que les he dado, las preguntas del foro, preguntas parciales, el trabajo final, todo está basado en este textito de 14 páginas de Catherine Walsh. Ella es una autoridad, es muy parecida en Bolivia a Silvia Rivera, no sé si la conocen, a la señora Silvia Rivera. Ella es una de las mejores sociólogas en Bolivia, ¿no? Así es en Ecuador, Catherine Walsh, ¿sí? Ella es una de las mejores exponentes sobre temas de interculturalidad, ¿sí? Ok, entonces vamos a ir poquito calentándonos. Y por favor, si alguien no entiende alguna palabra, algún término, tiene dudas, por favor, no tenga miedo en interrumpir y preguntar. Es sencillito la materia y es bueno que lo aprovechen, entiendan, ¿sí? Lo comprendan, no es difícil, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo más fácil, ¿sí? Bueno, una definición clásica. Hay muchas definiciones, poco a poco vamos a ir complicando esta definición, ¿ya? Y vamos a empezar con lo más fácil, ¿no? Interacción entre culturas, eso es interculturalidad, ¿sí? Es un proceso deliberado de comunicación entre personas o grupos a partir del reconocimiento de la identidad de cada cultura, de sus valores a través de una relación que fortalece la convivencia
e integración cultural, ¿no? Esa sería una de las definiciones. Hay definiciones más complicaditas, más sencillas, pero va por ahí, ¿no? Y también este módulo se llama, debe ver, se llama intraculturalidad e interculturalidad, ¿sí? Entonces, la cuestión de intraculturalidad es una cuestión muy sencillita, que no hay que hacerse mucho lío. Aquí tenemos una definición de intraculturalidad. Es mirarnos culturalmente hacia adentro. O sea, puede ser personal o en grupal, ¿no? Tenemos que valorarnos entre nosotros mismos. A ver, un ejemplo, ¿no? Dice de intraculturalidad. Nosotros en Bolivia habemos varias culturas, existimos, convivimos varias culturas, ¿sí? ¿No? Está la cultura, digamos, de los españoles, ¿no? Los que llamamos los ah, criollos, ¿no? Están también los mestizos, está la palabra de los indígenas, cultura indígena. Entonces, todas estas culturas convivimos en el Estado plurinacional, por eso pluri, ¿no? Varias culturas, ¿sí? Y al interior de Bolivia tenemos que mirarnos entre estas diferentes culturas, los Ahora criollos. para el año me aseguraré, pues. Ya, pues, dame tu número. Dame tu número. A A ver, le ver, mandar. Justo llama ese momento. Ese Abdel número ha Ardia, marcado. Abdel, Es más tarde me dio en el mensaje. Sí, doctor, a no, no es de mí. si No es de alguien lo ha mí. dejado su micrófono abierto ahí, por Ese favor. cuando estaba. Parece que es Abdel, ¿no? O este. Ah, Luis, ¿ya has visto a personal? Luis, Ayer. por Luis es Le he visto doctor. De Luis. Luis, por favor, tu micrófono. El celular no hacemos hablar. Ah, por llamada. Sí. Ah, estaba llamando. Luis, por favor, tu Ahí aparece micrófono. pues el número atrás. ¿Quién será? Número de esto no conozco. Ayer en la universidad. No, ya estaba afuera ese rato. En las llamadas. En las últimas llamadas. Sí, sí. Justo en ese momento. Ah, pero era que. No sabía quién era. Porque, hola, ¿quién habla? No molesta, ¿sí? Ya, podemos continuar, ¿no? ¿Sí? Ahora parece que lo hemos resuelto ya. Hola. sí, está bien, doctor, se escucha. Ya. Entonces estamos en intraculturalidad, ¿no? Es mirarlos culturalmente hacia el interior. O sea, nosotros mismos, los criollos, los mestizos, los indígenas, ¿no? Tenemos que pulir nuestras asperezas, ¿no? A eso se refiere intraculturalidad, ¿no? En cambio, la interculturalidad es hacia afuera, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a convivir con otras culturas de afuera. Quiero decir un ejemplo, a ver. Mire, Raúl Fornet Betancourt es el creador del diálogo intercultural. Él es mexicano, ¿no? Y él ha planteado este tema del diálogo intercultural, ¿no? Y en el interculturalismo, si se da este diálogo, ¿no? Entre Occidente y América Latina, ¿no? Que son dos culturas muy distintas, ¿sí? Los de Europa y los de latinos, ¿no? Si se da un diálogo intercultural, ¿no? Hay cuestiones que vamos a tropezar. A ver, taras, algunas taras, ¿no? Ellos nos ven siempre, los europeos, un poquito inferiores a nosotros, ¿no? Nos inferiorizan, nos alean, ¿no? De que somos, digamos, una cuestión marginal, ¿no? Ellos sí se creen el centro, ¿sí? Entonces, hay esa cuestión, digamos, de estigmas, ¿no? Que no es de igual a igual, hay una desigualdad, ¿no? Entonces,
En eso tenemos que trabajar el tema de interculturalidad. O sea, para que el diálogo se dé con Occidente, que es América Latina, tiene que haber condiciones de igualdad. A eso llaman otros relaciones simétricas, ¿no? Una relación de igual a igual. Pero actualmente hay una relación asimétrica, de desigualdad. ¿Cómo? ¿Cómo hay esta relación de desigualdad? ¿No? Ellos ya tienen sistematizado, digitalizado su información. Sus bibliotecas están bien ordenadas, ¿no? Todo está bien ordenado en sus bibliotecas, ¿ya? Digitalmente. Nosotros todavía no, ¿sí? En América Latina, algunos países tal vez lo tendrán, ¿eh? Puede ser México, Brasil, pero Perú, Bolivia, Paraguay, no así. Entonces, no estamos en condiciones de igualdad para poder entablar el diálogo. Disculpen un poquito, estoy resfriado. Van a disculpar, ¿no? Entonces, ahí he puesto un ejemplo de cómo hay asimetría si es que hay relación de interculturalidad, ¿sí? Lo mismo ocurre en la interculturalidad al interior de un país como Bolivia. Ustedes ven siempre, digamos, a ver, los mestizos no ven con la misma igualdad a los indígenas, ¿no? Los mestizos se creen superiores. Entonces, hay una cuestión de arriba para abajo, ¿no? Una desigualdad. Eso también tenemos que trabajarlo nosotros como un Estado plurinacional, de ir venciendo esas taras, ¿no? Esos estigmas de que uno se cree más que el otro, ¿no? Entonces, este curso, este módulo, trata justamente de identificar esas características, ¿no? Ese problema, ¿sí? De ir afinando poco a poco esas taras que tenemos al interior de cada formación social, ¿no? Y también a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ya hemos dado la definición de interculturalidad. Ahora volveremos al tema de interculturalidad, ¿no? Bueno, un poquito más adentrándonos en la interculturalidad, vemos que hay una interacción. Intentamos de que haya una interacción armónica entre diferentes grupos que subsisten, ¿no? Al interior de cada formación social. Creemos idealmente que esta interacción tiene que ser horizontal, es decir, respeto mutuo, ya sea de género, ya sea de pequeñas naciones, culturas, ¿no? Tratar de considerar a todos por igual, ¿no? Dentro de cada estado tiene que haber un principio de ciudadanía. Bueno, usando ciudadanía, la categoría de ciudadanía, podemos decir que convivimos dentro de un estado diferentes personas, ¿no? Que digamos no nos consideramos de igual manera cada ciudadano. Hay prejuicios en cada ciudadano, ¿no? Otros se creen más cultos, más formados, otros menos, y entonces hay miramientos, relamientos entre ellos. Entonces debemos tratar de trabajar eso, ¿no? Asimismo, no, digamos, respetar, ¿no? Los derechos de cada uno y de los pueblos. Y todo esto tenemos que hacerlo en unidad y no por imposición, ¿no? Hay un refrancito, o sea, un cartelito que siempre hemos pegado en los ministerios. Ante la ley todos somos iguales, ¿no? Eso también hay que ir trabajando poco a poco, de que evidentemente todos tenemos que tener igualdad, no por imposición, sino por conciencia
de ser una sociedad más igualitaria, ¿no? Enseguida vamos a entrar a un debate, ustedes van a participar, porque este curso tiene que ser, digamos, biunívoco. No tengo que hablar yo nomás y ustedes escuchar. Usted tiene que participar con sus criterios. Yo estoy dando bases, un poquito las reglas, ¿no? De cómo vamos a debatir ahora, ¿no? Hoy día, ojalá lleguemos hasta la cuestión de la interculturalidad, sus características, ¿no? Y las asimetrías, las divisiones dentro de la interculturalidad. La interculturalidad al interior tiene diferentes bemoles, no todo es armonía. Todo eso vamos hoy día a tratar de descifrar. Entendemos intercultural como la posibilidad de diálogo entre culturas. Es un proyecto político, ¿no? Y trasciende lo educativo para pensar en la construcción de sociedades diferentes en otro ordenamiento social. Esto lo dice el Consejo Regional Indígena de la Cauca, ¿no? Estas cosas yo he sacado del texto de Catherine Walsh, ahí lo van a encontrar, ¿ya? La intercultural es simplemente la posibilidad de una vida, de un proyecto alternativo que cuestiona profundamente la lógica irracional instrumental del capitalismo, ¿ya? Este criterio, por ejemplo, de que estoy leyendo ahorita, es un criterio ya un poco de una lógica crítica, ¿no? De una relación intercultural crítica que lo vamos a ver más adelante más detalladamente, ¿sí? De manera de síntesis podemos explicar el uso y sentido contemporáneo coyuntural de la interculturalidad desde tres perspectivas, ¿ya? Ahí vamos a entrar a desarrollar por qué hay tres perspectivas en la interculturalidad. Hasta hoy día, si hoy día acabamos de analizar las tres perspectivas, ¿no? Sería lindo que acabemos hoy día, ¿no? Por ejemplo, hay una perspectiva desde una relación más horizontal, hay una relación, una perspectiva más funcional, ¿no? Y una relación más crítica. Ojalá lleguemos a desarrollar esas tres perspectivas. Pero voy a hacer un alto aquí, ¿no? Antes de entrar al temita fuerte de esta noche, porque no todo en la interculturalidad, no todo es armonía, ¿no? Un sentido horizontal, no. Hay muchos bemoles, ¿sí? Eh, Ustedes van a notar en estas perspectivas, hay mucha crítica, ¿no? Muchas asperezas, ¿sí? Que hay que ir trabajándolos poco a poco, y para eso ustedes tienen que tener una formación cabal, ¿no? ¿Cómo se ubica este problema que hoy día lo estamos viviendo en Bolivia, ¿no? En Bolivia estamos viviendo mucho de la relación intercultural, ¿no? De la cuestión de interculturalidad. Por ejemplo, como ejemplo, voy a decir, hay una agrupación que se llaman los interculturales, ¿no? Que tienen su personería jurídica reconocida, y estos interculturales forman parte de los movimientos sociales en Bolivia, ¿no? Es un brazo fuerte del MAS, ¿no? Que estos interculturales han llegado incluso a avasallar tierras en el oriente. No sé si saben, ¿no? Esto Han avasallado tierras en el oriente. 2.5, 2.5 serían 5. Pues tenemos Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Pues ya, ahora sí, gracias. Entonces, van a ver cómo estos supuestos interculturales, ¿no? Como se han nombrado ellos, se están dando atribuciones, digamos, aprovechando la cuestión del caos y la corrupción. Estas interculturas están avasallando tierras en el oriente. Ahora, cada uno tendrá su posición
¿no? Su opinión de esto, si está bien o mal, pero vemos ahí una aspereza, ¿no? Una, que no se da, digamos, como dice aquí el texto, que es en armonía, en cuestión horizontal. No es bien así, ¿ve? Hay avasallamientos, ¿sí? Y eso ya sale un poco al margen de lo que sería un diálogo intercultural, ¿no? Ya. Ahora, por favor, hasta aquí ha sido una cuestión muy elemental, sencillita, ¿sí? De interculturalidad, ya hemos dado el concepto de interculturalidad, hemos dado ejemplos, ¿no? Para poder digerir mejor. Ahora yo quiero escucharles a ustedes hasta aquí, antes de entrar, digamos, a las perspectivas, las tres perspectivas distintas de la interculturalidad. Vamos a entrar al detalle con ejemplos, pero yo quiero escucharles a ustedes cómo ven la situación, ¿no? De la interculturalidad en Bolivia y en el mundo, ¿sí? Pues empezaremos primero con la cuestión de intraculturalidad dentro de Bolivia. Por favor, pueden opinar, alimentar, nutrir, porque si yo voy hablando solo así, esto se va a hacer aburrido, ¿ya? Muchos incluso lo prenden su micrófono y que esté hablando, dicen, ¿no? Entonces yo quiero ver la participación de ustedes y yo voy a anotar aquí con mi punterito quién está hablando. Y si está, aunque den mal, hablen mal, pero comiencen a participar, por favor. Entonces, vamos adelante a ver sus opiniones. Quiero escuchar, ¿sí? Sí, doctor, buenas noches. Sí, adelante. Bien, gracias. Bueno, a ver, respecto de la interculturalidad, eh, Franklin, ¿no? Usted es Franklin, ¿no? sí, Franklin Ernesto Jurado, sí, Franklin, te escucho, hermano. ya, gracias. Bueno, respecto de este punto, pienso que en realidad nuestro país es pues bastante diverso, ¿no? Y dentro de incluso solamente analizando de una perspectiva muy amplia, nosotros incluso hasta podríamos distinguir hasta por el sector de la ubicación de o sea, a nivel de las alturas, a nivel geográfico, perdón. Entonces, podríamos contemplar un altiplano, un valle y demás, ¿no? Entonces, creo que de esa forma se ha ido generando. A ver, yo tengo un aspecto que he ido documentando hace tiempo, hace muchos años, ya son más de 15 años que había visto en esa época, era respecto de la existencia de las etnias. Y en este caso de las etnias era bastante interesante, sobre todo, yo soy de Oruro, entonces era interesante ver la región de los chipayas. Mm. Y en esta parte de los chipayas, si nosotros teníamos un poquito de curiosidad, tal vez ahora ya hay más información, pero era considerada así como una población, pero muy especial, porque en realidad tenía el número de personas o el número de habitantes era muy reducido y cada vez iba siendo menos. Recuerdo que en esa época había justo una persona que sabía hablar todavía esa lengua, como esa lengua madre que ellos tenían. Y también recuerdo que por mala suerte, justo una anciana de esa etnia ya estaba por fallecer. Y ella era la última que sabía un idioma especial que tenían ellos. Entonces, así como se tienen estas etnias, pienso que esta cultura que cada uno va desarrollando, sí, al modo de compartir, siempre se va transmitiendo. Y creo que la base de este módulo, pero también puedo estar equivocado, como usted también bien lo decía, tal vez no es la finalidad, pero pienso que todo aquello que no se transmita, que no se comparta, de alguna forma se va perdiendo. Y creo que la riqueza más que todo estaría
en rescatar de todas las culturas existentes ese aporte que se tiene, ¿no? Porque en aquel momento esa ancianita moría y ya nadie más podía haber hablado o haber entendido lo que tenían escritos y demás ahí en su etnia, ¿no? Eso, más que todo, como comentario me ha venido a la mente después de que lo que le he escuchado respecto de este módulo, ¿no? Eso es todo. Gracias, doctor. Gracias, Franklin. A ver, venga a colación lo siguiente, interesante. Yo voy a hacer una comparación. Mira, en 1492, cuando desembocan los españoles en México, ¿no? Ellos tardan más o menos 50 años a 100 años de bajar desde ahí hasta aquí, hasta Alto Perú, que se llamaba esa vez, ¿sí? Porque no había carreteras, ellos bajaban en sus caballos, ¿no? Y a pie, ¿sí? Y cuando llegan aquí, ellos vienen desesperados por el oro, ¿sí? Ellos estaban, en ese contexto, cuando hable de esto, les voy a introducir una categoría más que lo vamos a manejar. En esa episteme, ¿sí? Episteme. ¿Qué quiere decir episteme? Episteme quiere decir conocimiento. Para los griegos era la ciencia, ¿sí? Conocimiento. En ese, en ese conocimiento de esa época, ¿ya? El paradigma era invadir y explotar. Eso era en todo el mundo, ¿sí? Invadir y explotar, ¿sí? Entonces, ellos vienen, invaden y buscan el oro desesperados, ¿sí? Pero cuando llegan por aquí, ellos escuchan hablar del dorado, lo atrapan a Atahualpa, piden un cuarto lleno de oro para recompensa, toda esa historia usted ya lo conoce. Pero en ese paradigma, en ese estigma, ¿no? Aquí había mucho conocimiento, ¿no? Conocimiento en el sentido de una comilla, entre comillas, ciencia. No, pues, ciencia. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Había escritura, ¿sí? ¿No? Y había huacas, lugares sagrados, ¿no? Donde a ellos les interesaba eso, y ellos saquean todo, ¿no? Los quipus que había, lo deshacen, lo queman, ¿no? Había cosas talladas en piedras, igual, lo botan. Es que era una cuestión de que ellos no estaban como hoy día, como dice Franklin, ¿no? Cuando intervenimos en los chipayas, ¿no? Hace tiempo han rescatado muchas cosas, han documentado con antropólogos, con arqueólogos, ¿no? Con mucho cuidado, porque era una cultura que estaba en extinción, ¿no? Entonces, si hubiéramos tenido esa epísteme de hoy día, ¿no? Los españoles hubieran tenido eso, claro que hubieran venido con calma, ¿no? Hubieran intervenido con calma, tratando de rescatar todo, ¿ya? Pero era otro contexto, ¿sí? De invasión y saqueo. Hoy día ya no están así, a pesar de que existe hoy día un saqueo de parte de, de los grandes imperios, ¿ya? Pero ya es con otro sentido, ¿no? Miran, digamos, el litio, Estados Unidos, todas las potencias miran las cosas, pero ya no es tan, digamos, bestial, ¿no? De saquear, de invadir, ¿ya? Tiene un poquito más de, digamos, qué sé yo, más de respeto, ¿no? A eso viene esto, ¿ya? Hoy día, con ese mismo cuidado, la cuestión de interculturalidad está queriendo crear las condiciones previo análisis, ¿no? Del estado de la cuestión, ¿no? ¿Cómo podemos construir un diálogo intercultural, ¿no? En condiciones de igualdad, ¿no? Con mucho cuidado, así, ¿no? Y eso se va a construir, no está dado todavía. En el en la tercera perspectiva que esta noche vayamos a analizar, vamos a ver, según Catherine Walsh, ¿no? Que la tercera opción todavía no está dada, o sea, está en construcción, ¿ya?
Eso lo vas a aterrizar poco a poco, ¿no? A ver, otro aporte, por favor. Alguien al azar, de ejemplos, hágase entender con ejemplos. Estamos alimentando el curso, por favor. Estoy atento. Doctor, ¿Sí? buenas noches. A ver, discúlpame, hermano. Ya, discúlpame. No me digas, doctor. Dime, Valentín. Tiene que haber confianza entre nosotros. ¿Sí? A ver, Bueno, les voy a bueno, decir. Valentín, muy buenas noches. Exacto. Gracias, hermano. Buenas Adelante. noches a todos los colegas. Y yo también estoy de acuerdo porque nosotros, Eric. Ya, sí, Eric. Ya, yo dime. yo viví siempre en Bermejo, aquí Mm, en la frontera con Argentina, mm, y hay pues una clasificación de los pueblos indígenas, más que todo los Huenachep, los Tapiete y los otros, los Chahuancos. En mm, realidad, toda esa zona que yo he conocido, en realidad, toda la zona del río Bermejo y la parte de la Argentina y el río Pilcomayo, toda esa zona, hay pueblos indígenas que han sido asentados mucho tiempo, ¿no? mm, Y hoy en día se estaban clasificando ahora los pueblos indígenas, es decir, la parte de los llanos y la parte de los altiplanos, ¿no? Y también de los llanos orientales, que se localizan especialmente en la cordillera central del Gran Chaco. En mm, realidad, nosotros en Bermejo, en la parte de aquí, la parte sur de Tarija, digamos, se conocen varias etnias, especialmente los matacos, que tienen una hermosa cultura, digamos, ¿no? De sobrevivencia y han vivido mucho tiempo y hasta el día de hoy siguen viviendo. Y en realidad, con este nuevo estado de plurinacional, que lo llamamos hoy en día, se los ha querido meter a todos en la misma bolsa. Yo en realidad yo no comparto esa idea de ponerlos a todos en la misma bolsa, porque todos tienen su propio dialecto, su propio conocimiento, su propia cultura, su propia forma de ser ante la sociedad. Y nosotros a veces los vemos como gente que supuestamente son de otra clase, digamos, ¿no? De otra etnia. Pero en realidad yo pienso que debemos rescatar esa cultura que ellos tienen y aprovecharla, ¿no? Para nuestro conocimiento y para aplicar para nuestra supervivencia, porque ellos han vivido muchos años, muchísimos años, y no era como esta situación que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos más centrados en el dinero, más centrados en la ciudad, estamos más centrados en hacer otras cosas que ellos no hacen, ¿no? Pero en realidad han podido sobrevivir en estas partes de la vida y en esta parte de los cambios políticos que ha habido. Sin embargo, no le estamos dando todo el apoyo necesario. Yo pienso que ellos necesitan una revalorización, una reinterculturalidad, tratando de apoyar, no quitarles la cultura que ellos tienen, sino lo que debemos hacer es adaptarla a nuestra realidad si se puede, ¿no? Porque ellos no tampoco ellos son celosos, cuidan su cultura de alguna manera, todo su conocimiento lo cuidan. Y si dan a conocer a alguien, lo dan con mucho respeto y con cariño. Pero sin embargo, el ser humano, como sabemos que todo el criollaje, todo, digamos, no lo tomamos así, pero sin embargo ellos respetan su cultura, respetan su lugar, respetan el medio ambiente, más que nosotros. Ese valor que ellos tienen, nosotros carecemos de esas muchas cosas. Entonces, eso es lo que se llama cultural, la parte cultural que nosotros necesitamos rescatar. Yo considero de que es necesario revalorizar lo que ellos tienen. Y es muy importante que nosotros lo aceptemos como ellos son y lo que ellos conocen, y lo que podemos hacer es adaptarnos a su realidad y no, mira, a entrometer o a quitar los espacios que ellos tienen. Hoy en día lo que quiere la gente es ir a explotar, quitarles todo lo que tienen, y la gente está sufriendo, ¿no? Digamos, hoy en día. Y aquí en la parte del Chaco, de aquí de Chaco, de Villamonte, igual lo mismo. La gobernación les llevan comida, les dan cosas, les dan una cosa, pero eso no es suficiente. Ellos tienen su propia forma de vivir, y esto es rescatable. sí. Gracias, Eric. A ver, un ejemplo de lo que dice Eric, se me viene a la cabeza. No sé si ven ustedes en México, cuando Vicente Fox era presidente de México. Vicente Fox, como presidente esa vez, tenía un sueño de construir el mejor aeropuerto Ayer. de Centroamérica, en México. ¿Sí? Esquina. En la esquina, por favor. Ya. Y entonces, Abdel, por favor, tu micrófono. Ya. Entonces, ocurrió lo siguiente.
justamente donde han encontrado un lugar, una planicie, donde vivían ahí los misquitos, no sé si se acuerdan, una cultura en México, ¿no? Y ese lugar ellos encuentran adecuado para hacer ese aeropuerto, ¿Quieres comer pollito o así? el mejor ¿Qué? aeropuerto de México, ¿sí? Se come hoy día, Pero sí. ha Oye, ocurrido lo siguiente, ¿ya? Ha ocurrido lo siguiente. Estos misquitos eran como lo que dice Eric, ¿no? Tenían su propia costumbre, ellos no molestaban, y manda una comisión el presidente Fox para que vaya a convencerlos, ¿no? A los orígenes del lugar, que en ese lugar se iba a hacer el aeropuerto moderno. Y el ministro de Culturas de México va y los encuentra y les dice, miren, necesitamos que ustedes, ¿no? Nos cedan este lugar, los vamos a recorrer a otro lugar. ¿Dónde? Aquí es la cuestión bien interesante. Mire si entienden esto, ¿no? El ministro de Cultura les ofrece a los misquitos unos departamentos modernos, ¿sí? Con baños, con dormitorios. Pero los misquitos no estaban acostumbrados a vivir así, ¿no? Desde sus usos y costumbres, ¿no? Y bueno, ellos le dicen, mira, al ministro de Cultura le dicen, hemos escuchado tu propuesta, pero danos una semana para que nosotros en consejo decidamos, ¿sí? La respuesta, ¿no? Y en una semana vuelve el ministro de Culturas a preguntarles qué habían decidido esta etnia, esta cultura, ¿no? Y cuando vuelve, le dicen, la respuesta es esta, ¿no? Pero Una cuando ya respuesta sabes, media rara, ¿sí? ya tampoco es tanto. A ver, César Choque, César, ¿ya? César, ¿está tu micrófono abierto o es Luis? Luis, por favor. Luis, ¿ya? Ya, entonces, en una semana vuelve el emisario del gobierno a preguntarles a los misquitos qué habían decidido, ¿no? Y la respuesta ha sido así, escuchen, ¿no? Le dicen con pregunta, usted, le dice al ministro, ¿no? Al emisario de gobierno, usted podría, usted intercambiar o vender a su madre, le dicen, ¿no? Y el emisario dice, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, yo he venido a ofrecerse aquí mejores condiciones de vida, ¿no? ¿Y por qué me dicen que yo puedo vender o intercambiar mi madre? ¿No? Pero respóndanos, ¿usted haría eso? Le dice. Por supuesto que no, yo no intercambiaría ni vendería a mi madre. Dice. Usted lo ha dicho en la respuesta. Dice. ¿Cómo? ¿Qué respuesta? Dice, no entiende, ¿no? Y tienen que explicarle con calma. Mire, este territorio que usted quiere hacer el aeropuerto más grande es nuestra madre, le dice. Y nosotros no podemos intercambiar ni vender a nuestra madre. Es que dígale eso a su presidente. No vamos a poder retirarnos de aquí. Entonces, ustedes ven aquí, ¿no? Hay dos lógicas muy distintas, ¿ya? Una lógica que el emisario está manejando con buenas intenciones, ¿no? Y la otra lógica de los indígenas del lugar que no acompaña al emisario. ¿Entiendes? El emisario ha pensado, debe pensar, son tontos, no quieren aprovechar, ¿ves? Ellos no están en esa lógica. Entonces, el diálogo intercultural justamente tiene que desentrañar todas esas lógicas, ¿no? Para que no haya violencia, no haya cruce de dos lógicas distintas. Tienen que tratar de dialogar, ¿no? Ya. Por favor, otro hermano, otro compañero que quiera intervenir, vamos a ir desentrañando esto poco a poco con aportaciones. Doctor, buenas noches. Sí, por favor, adelante. Bueno, Adelante. considero, doctor, que Bolivia es un país que tiene
se caracteriza por una rica diversidad cultural y étnica. De hecho, los conceptos de intraculturalidad e interculturalidad se reflejan en los siguientes aspectos. La intraculturalidad se refiere a la dinámica cultural que existe dentro de una misma comunidad. Esta intraculturalidad se refleja en aspectos como, por ejemplo, la diversidad étnica. Oficialmente Bolivia alberga 36 naciones indígenas, cada una con su propia cultura, su propia lengua, sus propias tradiciones. Algunos de los grupos más destacados son los quechuas, los aymaras, los guaraníes, los mojeños. Otra característica de la interculturalidad es los idiomas indígenas, ¿no? Dentro de cada grupo étnico se preservan, bueno, idealmente debiera preservarse, y el uso de lenguas originarias debiera utilizarse de manera cotidiana en las actividades de cada una de las personas, pero la realidad dista de aquello. También en las tradiciones y costumbres. Cada comunidad indígena tiene tradiciones y costumbres, incluyendo ceremonias religiosas, festivales, formas de organización social y conocimientos ancestrales. Otra característica de la cultura en Bolivia es la vestimenta y la artesanía. Existe una vestimenta tradicional y una producción artesanal característica, como por ejemplo textiles, cerámicas, que son expresiones de la intraculturalidad de cada uno de estos grupos dentro del contexto nacional. En lo que concierne a la interculturalidad se refiere a la interacción y convivencia que existe entre diferentes culturas dentro de un mismo país. La anterior era más aburrido. La señora ya más. De hecho, la Constitución Política del Estado reconoce a Bolivia como un Estado plurinacional y multicultural. Promueve la igualdad y la convivencia armoniosa entre las diferentes naciones y pueblos. Leer más, dormir menos, como la cosa. Respecto a la educación intercultural, el sistema educativo boliviano también incorpora aspectos de interculturalidad. Era duras penas con 60 de uso de lenguas, 62, no, aprobación 61. Doctor, usted finalmente, puede... en lo que concierne a las políticas públicas y la participación, hay diferentes mucho ruido. que tratan de Luis, por fomentar favor, la apaga tu participación de los pueblos micrófono. indígenas a la hora de tomar decisiones en la vida política del país. Bueno, eso se refleja, por ejemplo, en la participación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con representaciones específicamente de estas naciones originarias. También las diferentes fiestas y celebraciones nacionales características de Bolivia son un reflejo de esta interculturalidad. Fiestas como el Carnaval de Oruro, la Fiesta del Gran Poder, el Año Nuevo Andino, ahora que se llama Amazónico, del Chaco, tratan de crear una especie de un crisol, una especie de fusión donde convergen las diferentes culturas, ¿no? También la economía y el desarrollo sostenible es característico de este enfoque. Sin embargo, estos principios lamentablemente se contraponen con la realidad empírica. Si bien nuestro país se caracteriza por tener una cultura rica, originaria, que podría ser envidia de otros países, hay aspectos fundamentales que no son precisamente tomados en cuenta. Bueno, tenemos una diversidad de bailes folclóricos propios de nuestras diferentes culturas, pero idiomas como el aymara, como el quechua, como el guaraní, como el puquina, que es precisamente el que hablan los chipayas y que todavía persiste de Oruro, están condenados a la extinción. ¿Cuántos de nosotros podemos, por ejemplo, dictar una clase en aymara, pese a tener o disponer de determinados estudios, ¿no?, que son idealmente los que nos habilitan a ejercerlo? ¿Cuántos los utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Podemos siquiera intercambiar un diálogo fluido con nuestros similares. Esta condición es
se contrapone a la de otros países, ¿no? Por ejemplo, países que no tienen tanta riqueza cultural o al menos no tienen ese bagaje tan complejo como el nuestro, por ejemplo, el Paraguay, donde prácticamente el común de los paraguayos es bilingüe y utiliza su idioma, el guaraní, en sus actividades cotidianas, a diferencia de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un cúmulo de riqueza folclórica, cultural, pero nuestros idiomas indefectiblemente, ¿no?, van a ser condenados a la extinción. Es importante que como Estado, Bolivia deba preservar y promover tanto la intraculturalidad como la interculturalidad entre los diferentes grupos étnicos, ¿no? Más allá simplemente de enunciados teóricos, hasta románticos, elucubraciones, especulaciones de supuestas realidades, ¿no?, sino con acciones concretas que imbuyan, pues, a que las diferentes culturas puedan coexistir en el país, ¿no?, bajo un enfoque de una sociedad inclusiva y equitativa, donde la diversidad cultural no se vea como una cuestión efímera, espuria, hasta una utopía, sino como una fortaleza y un patrimonio valioso para nuestra condición, para nuestra identidad de boliviano. Ok. Gracias, Dufredo. Te hemos entendido perfectamente. ¿Sí? Ya. Bueno, yo creo que ya hemos analizado bastantes. No sé si alguien más quiere aportar, intervenir. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yo quería un poquito aumentar a lo que estaban hablando los demás colegas, en el Mónica. sentido de Sí, que ya. sí, Mónica Nina, de la Ajá. interculturalidad, que en base a eso se han creado jerarquías políticas, los consejos, por ejemplo, también en la Cámara de Diputados, en los concejales, ¿no? Porque sí o sí debe haber un espacio para los pueblos originarios. Y en base a eso, ellos han ido adquiriendo poco a poco un poder de decisión, aunque pese a ello, no se tiene un equilibrio, por decir, entre los pueblos originarios y los campesinos o los comunes, digamos, ¿no? ¿Por qué le digo eso? Porque hace 2 años he realizado un trabajo de investigación en el campo por el tema del agua, en el cual ellos estaban un poco marginados, ¿ya? Porque ellos no tenían agua, agua tratada, agua por el grifo, pero sí las comunidades aledañas que eran campesinos normales, sí ellos tenían agua en grifo. En cambio, por ejemplo, los pueblos guaraníes, esas comunidades, esas etnias, no, ¿ya? Es así que hay una rivalidad, hay una separación, se podría decir, entre estos pueblos originarios y los campesinos comunes. Aparte de sus culturas, aparte de sus creencias, todo eso, también porque ellos, por ejemplo, los guaraníes, ¿no? Yo trabajo en Yacuiba y he trabajado en algunos proyectos en el campo, pueblos netamente guaraníes, en los cuales, por ejemplo, ellos se dedican generalmente a la pesca. En los tiempos de pesca, ellos ganan bien, comen bien, se compran bicicletas, se compran motos, se compran heladeras, se compran, como le digo, tele, todo lo que puedan comprar. Termina la época de la pesca y empiezan a vender todo, ¿no? Y vuelven a quedar pelados como un inicio. Así. Es así que a veces se los quiere ayudar, por ejemplo, para realizar lo que son las viviendas dignas. Se les da material para que ellos pongan de contraparte la mano de obra y ellos no hacen. Ellos son muy conocidos por flojos, que no trabajan, que les gusta que solamente les ayuden, que les den. Entonces, un poco por eso, ¿no? Son de esa línea. Son bien separados con la gente campesina común que se dedica a la agricultura, que se dedica a la ganadería, que trabaja, ¿no? Eso podría aportar, doctor. Gracias.
Gracias, Mónica. A ver, haremos un aporte pequeño ahí. Si se acuerdan ahí, aquí los potolitos. Sí, alguien quería hablar. Los potolitos en La Paz, ¿se ubican? Los potolitos vienen del norte de Potosí, ¿no? Ustedes van a ver, el norte de Potosí antiguamente era los ayllus más desarrollados y más ricos, ¿sí? Ustedes van a ver esto, está en un libro que está en la bibliografía, no me acuerdo específicamente ahorita. La autora hace una descripción de estos ayllus del norte de Potosí, que eran los más desarrollados y los más ricos. Pero paradójicamente hoy día estos ayllus están, digamos, en su decadencia, lo que la hermana dice de estos hermanos guaraníes, ¿no? En decadencia, incluso miren, los potolitos aquí están mendigando, ¿sí? Allá en su tierra ya no tienen riego, ¿no? Pero antes, ¿cómo se daban maneras para hacer, digamos, los famosos andenes en el norte de Potosí? Ustedes van a ver lugares, hay andenes de terrazas donde manejaban ellos bien el riego. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué han perdido esos usos y costumbres y hoy día están mendigando aquí? ¿No? Los vemos así también, nosotros los hemos estigmatizado a los potolitos como los flojos, ¿no? Que vienen solo a pedir, son pedigüeños, ¿no? Entonces eso hay que estudiarlo muy bien. Yo creo que esta antropóloga que está en la bibliografía los estudió, ¿no? Hay culturas que entran en decadencia y hay culturas que también se ponen a desarrollar bastante, ¿sí? Ya, alguien más, por favor, quiere meter algo y pasamos a desarrollar la segunda parte de esta noche. Buenas noches, Valentín. Buenas noches, hermano. Adelante. Muy buenas noches, Valentín, y a los colegas también. Quería comentar respecto a lo que Mónica hace un momento nos estaba comentando. Es cierto, hay algunas culturas que lamentablemente son así y como nosotros venimos también de otra cultura, las podemos definir de esa forma. En lo particular, me tocó estar trabajando por esa región, por el Chaco, y me causó mucha extrañeza cuando veía a la gente ahí solicitando, por ejemplo, que se les dé víveres. Y el gobierno accedía, les dan arroz, azúcar, etcétera. Y bueno, la gobernación, si no estaba equivocado, también tienen unos programas ahí especiales, pero comentando con la común de la gente, ellos decían, esta gente autóctona del lugar, nativa del lugar, no está acostumbrada a realizar el laboreo, el trabajo agrícola que nosotros generalmente observamos en el área rural, acá en La Paz, en Cochabamba, etcétera. Allá no. Entonces, mucha de la gente, por ejemplo, si se quiere dinero, ese arroz que el gobierno le daba en calidad de donación para el consumo de la familia, más tarde el benefactor lo estaba vendiendo. Entonces, muchos se han acostumbrado a recibir del gobierno y luego, más tarde, comercializarlo. Es decir, un poco se está mal acostumbrando, no sé si eso es correcto, pero tiene mucha razón lo que también otro colega al principio decía, es necesario conocer estas culturas para que en función de ese conocimiento, como decías Valentín, el epísteme, podamos ver cómo podemos trabajar o cómo podemos interactuar en el marco de la interculturalidad, ¿verdad? También señalabas de que, por ejemplo, los interculturales han entrado a muchas zonas, especialmente del norte de La Paz, donde lamentablemente, como ellos no conocen ese ambiente, no es el lugar donde han nacido, lo han intervenido como si estuvieran trabajando en sus lugares de origen. Y ahora vemos muchos problemas, por ejemplo, una gran degradación de los suelos, vemos cultivos a favor de la pendiente, se están empezando a notar, sin ir lejos, en Coroico ya se puede ver grandes
deslizamientos y aparte vemos las cárcavas que van creciendo. Entonces, es muy importante este tema de conocer cómo es la cultura para que en función de ese conocimiento podamos nosotros actuar o interactuar con estas culturas. Lo mismo señalabas, por ejemplo, un colega señalaba acerca de los chipayas. Es cierto, esa cultura nosotros desde fuera lo vemos como que son una cultura que ya está en decadencia, que ya se está perdiendo, y cuando esa cultura no es así, es una cultura tan rica, tiene tantos conocimientos. Los chipayas son una cultura hidráulica, manejan el agua. Sin embargo, con este tema de la desviación de las aguas del río Lauca, ahora están sufriendo muchas consecuencias y a esto sumado el tema del cambio climático, mucho más todavía. Entonces, este tema de la interculturalidad es muy importante, conocer al interior de las culturas cómo es su forma de ser, su idiosincrasia, para que tal vez de esta manera, entre las diferentes culturas que componemos nuestro país, podamos interactuar, comprendernos. No es una tarea fácil, como tú señalabas, siempre va a haber estos roces, estas asperezas, no todo es una armonía, pero que es muy importante que creo vayamos conociendo, vayamos trabajando esto desde estos cursos en los cuales intervenimos. Entonces, supongo que a la larga, posteriormente, iremos desde donde nos encontremos, ir orientando tal vez la forma de poder desarrollar o crear una sociedad un poco más, como decíamos, interculturalmente, ¿cómo se llama? Disminuir esas complejidades, sino ser más igualitarios, tal vez construir una sociedad más igualitaria. Eso quería compartir, Valentín, gracias. Gracias, José Lima, gracias. A ver, daremos un ejemplo. Hace 30 años yo fui con Denise Arnold, no sé si la conocen ustedes. Denise Arnold es una antropóloga, ¿no? Y fuimos donde los cacachacas, ¿sí? A estudiar, ¿no? Un poco. Y llegamos donde los cacachacas a su pueblo. Había una placita ahí en el centro y las casas estaban alrededor de la placita, ¿sí? Y en el medio de la placita había un montón de piedras, ¿sí? Y yo pregunté, ¿para qué eran esas piedras en medio de la plaza? Y me respondieron que era su huaca, que allí ellos, ¿no? Realizaban sus actos ceremoniales de espiritualidad, ¿sí? Ah, no, bien, ¿no? Usos y costumbres de ellos. Pero hace 5 años yo fui de nuevo a ese lugar, después de 25 años, ¿no? Eran pues los cacachacas. Ya no, la plaza era totalmente moderna. Había casas de 5 pisos. Ya las casas de adobe han desaparecido. Toditos eran contrabandistas de movilidades. Traían movilidades truchas, ¿no? Y como ahí todo es arenal, ¿no? Los cacachacas, ellos cavaban ese arenal, la tierra, y lo forraban al automóvil trucho, ¿no? Lo forraban con plástico y lo enterraban bajo el suelo, ¿no? Para que el gobierno no les pesque, ¿no? Eran carros robados de Chile. Y estaban súper armados, era increíble, o sea, una especie de como el chapare, así. Tenían el último armamento, ¿no? Entonces yo he notado cómo los cacachacas se han transformado, ¿sí? De aquella cultura que era antes, que tenían su huaca en la plaza, ¿no? Tenían sus usos y costumbres. Hace 25 años ya no había eso. Era totalmente modernizado, ¿ya? ¿No? Entonces el contrabando les ha hecho despertar a ellos y eran camiris, pues, platudos. Ujú. Entonces una transformación cultural, eso decimos transculturización, ¿no? Ellos se han convertido
de lo que eran cacachacas, hoy día ya son modernos, ¿sí? Hasta deben viajar al extranjero en avión, o sea, transculturizados, ¿sí? Adoran la modernidad, ven un automóvil moderno, ya no se acuerdan de sus usos y costumbres, eso quedó en el pasado, pues, ¿m? Es así que estamos viviendo, digamos, un proceso de transculturización, ¿sí? Otros pueden confundir esto con que ellos se han mestizado, ¿no? Se están amestizando, ya no se acuerdan de lo que eran ellos, ¿sí? Algunos debe haber, algunos como esa viejita de los chipayas, ¿no? Debe haber, pero tiende a extinguirse y tiende a transformarse, ¿ya? Bueno, alguien más y después entramos en materia Buenas de... noches, doctor. Adelante, por favor. Sí, alguien más. Enseguida había una Eh, señora más. Vamos a darle lugar. Sí, por favor, adelante. Lo escuchamos, hermano. Por favor, ya. intervenga. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. O Valentín, disculpe. Justamente tengo una experiencia Gustavo relacionada. Torrico. Sí, Sí, Gustavo Torrico. ¿Ya? Siga tengo una adelante. experiencia relacionada a. Justamente pertenezco a un grupo que entra frecuentemente de Tiquipaya, subiendo por la montaña más o menos a unas 3 horas en vehículo, se llega a unas comunidades que se llaman Yungapampa. En ese lugar están acostumbrados a dormir cerca de la cocina. Tienen ahí su cocina y se llena de humo de los cuartos donde duermen. Y por lo general la familia entera se mete a ese cuarto que está con la cocina ahí, ¿no? Y están acostumbrados por el tema del frío y por el tema de roedores e insectos, ¿no? Pero eso les ha traído problemas de salud en cuanto a irritación en los ojos severa y problemas respiratorios. Entonces se les ha propuesto hacerles como un extractor de cocina para que esos problemas que estaban teniendo disminuyan y mejore su calidad de salud, ¿no? Entonces se hizo esta instalación en una de las casas que frecuentamos harto allá de una familia y cuando estábamos ahí lo estaban utilizando, parecía que lo habían aceptado, pero en una segunda incursión que hicimos lo habían tapado y otra vez volvieron Mm. a tener el humo en la cocina, ¿no? Bueno, en el cuarto cocina que tienen ahí. Entonces se ve que, digamos, es una cuestión cultural bien arraigada que es muy difícil, digamos, ¿no? Cambiar, a pesar que sí les traiga un beneficio a nivel salud y que a largo plazo obviamente se va a notar, prefieren, ¿no? Seguir viviendo, digamos, ¿no? Con esa costumbre que ya tienen. Ese es un pequeño aporte que tengo, doctor Valentín. Gracias, Gustavo. Perfecto. Sí. Bien, el ejemplo. Eso tienes que entender. ¿Cuál es la lógica de cada cultura? Lo que llamamos usos y costumbres tiene una lógica, tiene una razón que tenemos que comprenderlo, ¿no? Y no criticarlos así por criticarlos, y decir que salvajes, queremos mejorar su calidad de vida y se niegan. No. Primero hay que entenderlos, comprenderlos, ¿sí? Y después ver cómo entramos en diálogo con ellos para poder convivir con ellos, ¿no? Tratar de entendernos. Voy a dar un ejemplo más. Ustedes han debido escuchar hablar de Simón Yampara. Él es un sociólogo, docente, ¿no? Simón Yampara. Él me hace, antes del COVID, me dice lo siguiente. Me llama y me dice, Valentín, estoy viajando a Europa. Un gringo me está llevando a dar charlas sobre filosofía andina, que en Europa está llamando la atención, ¿no? Ellos querían saber qué era filosofía andina. Y me dice, voy a ir a las mejores universidades de Europa a exponer la filosofía andina. Ah, Simón Yampara tiene documentos, publicados, libros sobre filosofía andina. ¿Sí? Entonces, a él lo han escogido y el gringo lo ha llevado.
y me dijo que iba a volver en unos 3 meses, ¿no? Pero fue grande la sorpresa que en 2 semanas él vuelve y me llama, ven un rato, quiero hablar. Y le dije, pero tenías que volver en 3 meses, le digo, ¿no? Por eso te voy a contar, me dice, ven a mi casa, y yo voy a su casa. Y me cuenta lo siguiente, que él primero había llegado a España, a la Universidad de Madrid, a exponer filosofía andina, que el auditorio de esa universidad estaba repleto, lleno, decididos a comprender qué era la filosofía andina, ¿no? Pero él comienza a exponer, dice, comienza a exponer, así, ¿no? Filosofía andina, y poco a poco van abandonando el auditorio, van saliéndose, ¿no? Bueno, van a otra universidad en Bélgica, el gringo le lleva, y ocurre lo mismo, ¿no? Abandona, estaba lleno, pero van. Entonces, el gringo le ha dicho, hermano, no te están entendiendo. Claro que tenía su traductor, todo, ¿no? Pero vamos a tener que nomás volvernos, vamos a recibir el contrato. Y él me dice, por ese motivo me he vuelto, no he llegado a visitar todas las universidades y por esa situación de que no me han comprendido. ¿Sí? Entonces él me pregunta, ¿por qué crees que ha ocurrido eso? ¿No? Entonces yo les he respondido, yo no sé, Simón, bueno, yo te voy a dar una respuesta, le dije. No te voy a dar yo la respuesta porque no la tengo. Una respuesta que posiblemente sea el que te puedes responder. A ver, dime. Yo le dije, tú no hablas el lenguaje de ellos. ¿Qué me quieres decirme? ¿Que me quieres decir que yo hable como ellos? No, ese es el idioma, ¿no? En España tú hablas español, seguramente has hablado en español, ¿no? E igual no te han comprendido y se han salido. El lenguaje quiere decir que tú no hablas, ¿no? El lenguaje de ellos, o sea, tú no hablas sus costumbres, sus usos de costumbres, su filosofía. A eso me refiero. Y Simón me dice, ¿y dónde aprendo eso? Bueno, eso lo aprendes en curso de posgrado, ¿sí? Tendrías que estudiar diálogo intercultural, tendrías que estudiar qué creencias tienen los españoles, cuál es su filosofía. Y él me dice, hermano, puta, hasta estudiar eso, puede ser que haya ocurrido eso, que tú no hayas tenido una comunicación con ellos de interculturalidad. Interculturalidad implica muchas cosas. Implica sus saberes, sus epístemes, sus costumbres. No es una cosa sencilla, ¿no? Entonces, justamente, miren, aquí nuevamente nos cruzamos con dos lógicas distintas, que Simón manejaba una lógica que es la filosofía andina, y ellos le llaman otra lógica que ellos manejan la filosofía moderna. Pero ellos querían intercambiar en el diálogo interculturalidad las dos filosofías, las dos lógicas, pero no llegaron a entenderse. Eso es lo que quiero decir. En plena modernidad ocurre eso, ¿sí? Hay que saber transmitir, ¿no? En el diálogo intercultural nuestros saberes, nuestros conocimientos, y eso no es fácil, ¿ya? Por último, alguien más y entraremos en materia, por favor. Doctor, Sí, adelante, por favor, hermana. muy buenas noches. Mi nombre es María Justina Flores Flores. Untoja. Sí, Ujú. sí, adelante, María. Sobre las categorías de interculturalidad, intraculturalidad, muy interesante, ¿no? Y en este módulo vamos a adentrarnos más, ¿no? Porque yo conocía sobre interculturalidad, pero me hablaban siempre de la intraculturalidad, pero yo decía, ¿cuánto más tengo que leer? Por Dios, seguir leyendo. Ya, bueno, estamos en ese camino. Respecto a eso, yo quiero elevar más mi preocupación de cómo está Bolivia, ¿no?
de cuánto, digamos, se han entendido esas categorías o malentendidas. Fruto de eso, digamos, vemos ahorita en la actualidad, en la misma realidad, esa confrontación que se tiene en el mismo, en el mismo partido del MAS, entre Evo, entre Arce, o sea, cómo nos llevan a un conflicto tan grande y que ha desatado en este último suceso del golpe fallido que lo dicen. O sea, a lo que quiero llegar es cómo nos están confrontando, y nosotros, ¿no? Que estamos, no estamos dentro de esa masa, estamos siendo afectados. En síntesis, todo Bolivia está siendo afectado en cuanto a su imagen a nivel internacional, en cuanto a esto de la subida del dólar, o sea, que no hay ni dólar, los paros aquí, hoy día precisamente en Caracollo, el bloqueo, o sea, tantas movilizaciones. ¿A dónde estamos llegando? Yo le atribuyo a este fruto de esta categoría de interculturalidad, intraculturalidad, que se ha malentendido y nos están confrontando y somos víctimas todos los bolivianos, porque lo único, yo desde mi punto de vista, desde mis zapatos, yo lo único que quiero es estabilidad en mi Bolivia, amo Bolivia y me duele cómo se está perdiendo. Simplemente eso, doctor, y es mi posición. Ya. María, Valentín. justamente la intercultural es una posición política. Van a ver, en Catherine Walsh dice que es una cuestión política, de reivindicación política, ¿no? Entonces, entra mucho la cuestión de la política aquí, ¿no? Cómo se la hace en la interculturalidad, y tú has tocado una parte de eso, sí, que es muy importante. Sí, adelante, hermano, ¿quién quería aportar? Sí, Valentín, primero decirte que estoy muy feliz de volvernos a ver desde el segundo módulo. Sí, Hugo Cabrera, sí, me acuerdo de Sí, vos. sí, Ya, dime. sí. Mira, justamente lo que decía la compañera, eh, este texto muy interesante que he tenido la oportunidad de leer hace un ratito y también escuchando los valiosos aportes de los colegas, Catherine Walsh habla de tres perspectivas, ¿verdad? Y la segunda Sí, habla de una perspectiva funcional. Yo creo que eso exacto. explica un poco lo que está pasando, Valentín, y es decir, se les da un poco a los distintos segmentos culturales y todo eso, en términos de leyes, de reformas educativas, pero en realidad todo esto es parte de mantener el sistema. Es una manera de controlar, es decir, darles un poquito sin hacer cambios, eh, pero más profundos a nivel de poder, por ejemplo, que hacen que se perpetúe este sistema de cosas. Entonces, esta socióloga, la verdad, muy interesante cómo va haciendo esta clasificación, dice, ¿no? La perspectiva funcional dice que no va a cambiar nada porque solamente les van dando a ciertas concesiones eh, a estos temas interculturales, ¿no? Pero en realidad no hay un cambio trascendental. Eso es lo que estaba viendo. Muy interesante el texto, Valentín. Gracias, eh, Hugo Cabrera. ¿Sí? Bueno, entraremos un poco en materia Doctor, porque nos... A ver, dime, esta la última, por favor. Adelante, hermano. Valentín, buenas noches, compañeros, buenas noches. Quiero opinar algo va a ser eh, no extenso. Quiero retroceder un poco. Valentín, has iniciado hablando de interculturalidad, ¿no? Y luego de intraculturalidad. Sin embargo, aquí tengo un cuestionamiento. ¿Por qué no podemos hablar de la cultura en sí de manera general, ¿no? Porque al hablar así como estamos hablando que hay un superior y hay un inferior. ¿Quiénes son los superiores? Son los que opinan desde afuera, los que criticamos desde afuera,
a los grupos sociales que hay, ¿no? Sin embargo, tengo entendido que entre las culturas no hay cultura superior ni tampoco hay cultura inferior. Todas las culturas son buenas y todas las culturas tienen oportunidad a la superación, por decir. Y ahora, también en las culturas prevalece algo que son los usos y costumbres. Mirado desde afuera, los usos y costumbres, se podrá decir que esto es un valor de, de alguna cultura. Pero si se analiza más profundamente, detrás de usos y culturas se oculta algo. O sea, se busca un vacío legal para encaramar a usos y culturas. Entonces, desde ese punto de vista, pienso de que no se tendría que manejar así, ¿no? Este tema de las culturas. Pero cuando se habla de algunas etnias, de algún grupo originario, etcétera, pero ¿quién va a mejorar su forma de vida de ellos? ¿Los que estudian, los estudiosos, o nosotros que estamos opinando, buscándole sus errores, admirando sus errores, etcétera, o sus hazañas? No. Estos grupos eh, culturales tienen sus líderes. Hoy por hoy ya tienen personas preparadas, ¿no? Ellos, ellos pueden buscar un futuro para ellos porque ellos conocen la realidad, su forma de vida, y a partir de ella sí se podrá proyectar las mejoras, ¿no? Porque ellos tienen sus potencialidades. Hoy en día, claro, no se les da esa oportunidad, sino se pone al político como el líder mejor para que ellos puedan hacerles cambiar, o que el político tiene algo que les puede dotar a ellos. Pienso, en vez de ayudar, quién sabe, se les está destinando días en días menoscabando sus potencialidades y sin dejar el progreso de esas comunidades. Solamente eso quería aportar en algo, Valentín. Gracias, hermano. Ya, daré un ejemplo. ¿Ustedes han escuchado hablar de Juan José Bautista? Ya, Juan José Bautista era uno de los mejores filósofos de Bolivia. Él era docente de la UNAM. ¿Por qué digo era? Él ha muerto el año pasado. Joven, prometía mucho. ¿Ya? Juan José me contó en vida lo siguiente. Me dio clases, daba clases, él venía aquí a dar seminarios, ¿no? Y cuenta esta paradoja, lo que dice el hermano, lo que acaba de contar. Dice que antes en las minas, ¿no? Soñaban que sus hijos un día los lideren, que sus hijos sean profesionales. Y un minero le manda a su hijo aquí a la universidad, ¿no? Desde las minas, a que vaya a estudiar Derecho, ¿no? Y estudia aquí en la Universidad de Derecho. Y su papá dice allá, en la mina, dice, mi hijo está estudiando Derecho y va a volver y nos va a liberar de estos burócratas. ¿Ya? Así, ¿no? Pero ¿qué resulta en la realidad? El hijo ha estudiado Derecho aquí, ha salido abogado, pero nunca ha vuelto a la mina. Se ha casado con una mujer, se ha ido a vivir en la zona sur aquí en La Paz y se ha olvidado de la mina. Y su papá ha quedado triste, ¿no? Que su hijo no ha vuelto, ¿no? Ni lo iba a ver, él ha muerto así,
Pobre el padre. Entonces vean cómo la cultura lo transforma a una persona, ¿ya? Él ha venido aquí a estudiar Derecho, ¿no? Estudiando Derecho, él se ha transformado, ¿ya? Se ha puesto corbata, ¿no? Se ha avergonzado de su cultura, de la mina, ¿entiende? Entonces, no muchas veces todo es armonía, ¿no? Lleva muchas decepciones, ¿sí? El abogado ya se ha vuelto moderno. Ha dicho, no, que están atrasados de la mina, que voy a yo, que tengo que ir, tengo que ganar plata, ¿no? Triste la situación. Eso ocurre con la transculturización, ¿sí? Esto hay que tratarlo con mucha pinza. Los antropólogos están más metidos en este tema, son los expertos, para generar políticas de diálogo intercultural. Está metido mucho en las políticas públicas, ya lo van a ver enseguida, ¿ya? Entraremos en materia, por favor. La primera perspectiva, ¿no?, de la interculturalidad es lo relacional, ¿ya? Han de ver ustedes en la definición de interculturalidad, ¿no?, que todo se relaciona, ¿no? Las culturas tienen que relacionarse de igual a condición en armonía. Aquí vamos a ver, está hablando de relacionar culturas, ¿sí? Podemos relacionar con una cultura, qué sé yo, brasilera, portuguesa, con una cultura, digamos, boliviana, ¿sí? Entablar relaciones de amistad, ¿no? Entonces, esta relación abre puertas para un contacto de intercambio entre culturas, es decir, puede ser entre personas, por sus prácticas y saberes, los valores que tienen, tradiciones culturales distintas, lo que podría darse en condiciones de igualdad o desigualdad. ¿Entienden? A ver, esta cuestión del ejemplo que hemos dado, digamos, el diálogo intercultural entre Occidente y Latinoamérica, ¿ya? Ustedes van a ver, ¿no? Nosotros podríamos entablar un diálogo intercultural con un país de Europa, por decir, lo más cercano, España, ¿no? Aquí nosotros hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes tradiciones culturales. Según René Zabaleta Mercado, ¿no?, somos una cultura abigarrada. ¿Qué quiere decir cultura abigarrada? Que todos pregonamos nuestra forma de ser y ver como queriendo imponer a los demás. No nos entendemos. Somos una torre de Babel. Eso es cultura abigarrada, ¿ya? Que no nos entendemos, ¿sí? Entre nosotros, ¿no? En cambio, España, con su tradición de muchos años, está consolidando su cultura. Asimismo, ellos tienen problemas al interior de España. Tienen separatismo, ¿han visto? Hay culturas que quieren separarse de España, que quieren ser culturas así propias, su propia nación, porque hablan distinto también allá, ¿no? A ellos les llaman los separatistas. Aquí también hay eso, ¿no? Nosotros a veces no nos entendemos. Santa Cruz quiere dividirse de Bolivia, ¿sí? Tienen ellos sus formas de exponer por qué quieren dividirse, ¿no? Entonces, el diálogo intercultural no es tan de igual a igual. Siempre hay asimetrías, desigualdades. Pero eso no quiere decir, ¿no?, que tenemos que empecinarnos y decir que no se puede. No, para eso nosotros estamos estudiando, pues, ¿no?, como materia de interculturalidad y tratar de concientizarnos y socializar esto, ¿no?, conociendo a profundidad la interculturalidad, ¿no?, que no es como dice el vicepresidente David Choquehuanca, que todo es armonía, que todo es paz. No,
puede haber paz, puede haber armonía, pero también hay desigualdad y también hay asperezas, ¿no? Eso tenemos que nosotros, cuando digo nosotros, digo las diferentes culturas que convivimos en Bolivia, tenemos que ir concientizándonos, limando esas asperezas, creando una convivencia de intercomunicación entre nosotros, concientizándonos de que no es una taza de leche, ¿sí? Con ejemplos, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere esta primera perspectiva relacional, ¿ya? Que tenemos que tener relaciones interculturales, pero también en base a esto, de acuerdo a nuestras prácticas, saberes, valores, usos y costumbres. No es tan fácil, ¿sí? Esa es la primera perspectiva. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de esta primera perspectiva que ofrece relacional, ¿no? El diálogo intercultural, relación, crear interrelaciones, ¿ya? Y de eso más se encarga la Cancillería, ¿sí? Abre puertas de diálogo afuera, de gobierno a gobierno, o lleva, qué sé yo, comparsas, prácticas de cultura, digamos, danzas, lleva a otros países, y eso es diálogo intercultural, relaciones, abrir puertas de relacionamiento, ¿no? Pero eso no es así de fácil, ¿no? ¿Sí? Ya, vamos pasando a la segunda. Si no hay preguntas, voy a pasar a la siguiente perspectiva, ¿no? Que es la funcional, ¿sí? Ahí hay mucha tela que cortar en la perspectiva funcional, aquí. Ya, la segunda perspectiva de intercultura es la que podemos nominar funcional, ¿no? Siguiendo los planteamientos del filósofo peruano Fidel Tubino, ¿ya? Bueno, ¿qué es funcional? ¿No? Funcional es lo siguiente, que nosotros digamos un ejemplo, a ver, digamos que la sociedad, la formación social boliviana, ¿no? Lo metemos en una bolsa de agua, ¿sí? Está haciendo una metáfora, ¿sí? En esa bolsa de agua está ahí adentro, ¿no? Agua, que sería Bolivia, ahí metido. Todas las culturas ahí, en un saco, ¿no? Y de repente esa bolsa tiende a alterarse por los conflictos internos de las diferentes culturas, ¿sí? Fricciones culturales. Y tiende a reventar la bolsa de agua, ¿no? Pero ¿qué hace el gobierno? Tiene que controlar eso, de que no reviente la bolsa de agua. Porque si revienta la bolsa de agua, ¿no? Va a haber problemas sociales, ¿sí? Quiero decir, a ver, bloqueos, ¿no? Hay culturas que van a pedir, digamos, qué sé yo, un coliseo que no le da, ¿no? Van a bloquear, ¿no? Hay culturas que van a pedir, digamos, que se le dote de aeropuerto, ¿no? Y el gobierno no va a poder. Entonces, la bolsa de agua va a crear conflictos al interior, conflictos sociales, y tienen que haber expertos para cómo controlar esos conflictos sociales para que todo funcione, ¿no? Todo marche controladamente. Eso es al interior de Bolivia, pero internacionalmente también ocurre lo mismo. Miren, otros países quieren dominarnos, ¿ya? Siempre queriendo quitarnos nuestras riquezas, digamos, naturales, ¿sí? Y para eso van a utilizar a nuestro gobierno, ¿no? Qué sé yo, mediante elección los van a hacer ganar a un acólito de ellos, a un partidario, digamos, de ellos, ¿sí? Para que después les entregue toda la riqueza de nosotros a ellos, ¿sí? Entonces, muchas veces ocurre eso, ¿no? A eso llamamos
una cuestión funcional. Nuestro gobierno es muy funcional a los intereses de ese imperio. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, no, estás regalando unas riquezas que tenemos que cortar, que tenemos que pedir un precio justo, que primero lo industrialice, ¿no? Que no lo sea en forma materia bruta, ¿no? Materia prima, sino le sacaremos rédito a eso. Y entonces se crean relaciones funcionales muy adeptos a ciertas cosas internacionales, ¿sí? Entonces, eso llamamos un diálogo intercultural funcional, muy funcional a ellos, ¿sí? Que todo se les complace. Por ejemplo, ahorita nuestro gobierno está, como ejemplo, muy funcional, digamos, al gobierno de Rusia, ¿sí? O a Venezuela, ¿no? Porque intercambiamos con ellos, digamos, petróleo, ¿no? Y nos dan cosas, nosotros también les vamos a dar cosas, materias primas, ¿no? Entonces hay una relación funcional, ¿no? De gobierno a gobierno. Un poco que nos sometemos, ¿no? Y ellos tratan de dominarnos. Por eso Estados Unidos también quiere crear, de que a poco, mediante las próximas elecciones o en Venezuela, quiere cambiar el gobierno, que sea otro muy afín a ellos en las elecciones de Venezuela. Y nada raro que lo logre, ¿no? En Bolivia también quieren poner un Milei, ¿no? Sacarlo a los masistas y poner un gobierno muy inclinado a ellos para que ese gobierno viabilice las angustias de ese gobierno imperialista. A eso llamamos una relación intercultural funcional. Aquí hay alguna pregunta. ¿Alguien no ha entendido esta segunda parte de la perspectiva intercultural? ¿No? La segunda. Y vendría la más conflictiva, la última, ¿no? La tercera perspectiva, que a muchos les va a gustar seguramente, pero les voy a tener que decepcionar. Esta tercera perspectiva, que es muy distinta a la relacional y a la funcional, la que asumimos aquí, es la interculturalidad crítica. Con esta perspectiva no partimos del problema de la diversidad. ¿Notan? Las anteriores dos partían de la diversidad. Uno de ustedes ha dicho que Bolivia es una cultura muy diversa, que hay varias culturas al interior de Bolivia. ¿Verdad? Hay, ¿no? Y otros lo llaman eso la riqueza cultural, ¿sí? Y compartimos, convivimos varias culturas, ¿sí? Nos entendemos, ¿no? ¿Sí? Pero esta interculturalidad, ¿no? Que partimos de la diversidad, no se está refiriendo a la intraculturalidad, o sea, al interior de Bolivia, sino se está refiriendo en el nivel internacional, ¿ya? ¿Cómo? Nosotros somos una cultura diversa, ¿verdad? Bolivia es una cultura diversa, ¿sí? Primero tenemos que pulir nosotros nuestra diversidad cultural, ¿no? Y una vez que hagamos menguar nuestra diversidad cultural, vamos a poder entablar una relación intercultural con los de afuera, ¿no? Y aquí viene la mala palabrita que les voy a decir. Esta tercera perspectiva de interculturalidad crítica todavía no se lo ha desarrollado, está en construcción, ¿sí? ¿Qué quiero decir? ¿No? Ustedes han debido escuchar hablar del diálogo intercultural, ¿no? Donde todo funciona, ¿no? Todo es relación, pero diálogo intercultural crítico no es así. El diálogo intercultural crítico interpela, cuestiona, ¿sí? Quiere cambiar las estructuras sociales de cada país, ¿ya? Porque dice, no puede haber gobiernos funcionales ni sumisos
de los imperios. Nosotros tenemos que manejarnos nosotros mismos, recuperando nuestros propios saberes. Esto han debido escuchar. ¿Qué es nuestros propios saberes? ¿No? Construir nuestra propia identidad, nuestra propia filosofía, nuestra propia forma de ser y no ser muñecos de otros países. ¿No? Quiere cobrar conciencia nacional. Por eso está, esto de cobrar conciencia nacional está en construcción. Por eso René Zabaleta dice, somos una formación social abigarrada, ¿no? Hay que trabajar eso, dice, de que no sea abigarrada, de que haya una conciencia nacional más homogénea y no heterogénea. Pero eso lleva años, pero eso hay que trabajarlo, para que un día tengamos nuestros propios saberes, nuestra propia cultura, limado ya nuestras asperezas, ¿no? Y podamos abrir negocio con otros países de igual a igual, ¿no? Pero eso va a ser un poco difícil. Ahorita los grandes imperios siempre van a tratar de desunirnos un poco maquiavélicamente, ¿no? Dividir para gobernar, desunirlos, dividirlos, ¿no? Entre nosotros van a tratar de crear cizaña, ¿no? Y así divididos vamos a hacer una cosa fácil para ellos. Nos van a subsumir fácilmente, ¿no? Vamos a hacer para ellos facilito. Nuestro gobierno va a ser manejable, nosotros también vamos a ser sumisos y así nos van a ir explotando a su justa gana, ¿no? A su querer, ¿sí? Entonces, construir nuestra propia cultura, limando nuestras perezas ya, ¿no? Construir nuestro propio saber, nuestra propia identidad nos va a llevar buen tiempo. En eso estaba el MAS a un comienzo, hace 20 años, ¿se acuerdan? Entró bien, había buenos intelectuales ahí, ¿no? Al interior de eso, ¿no? Para construir un propio Estado pluricultural, plurinacional. Había buenas intenciones, se había empezado bien, pero han visto con el tiempo, nos han deshecho, nos han destruido, ¿no? Nuestros líderes, Evo Morales se ha corrompido, todos han tirado por su lado. Hoy día, ¿no? El Estado plurinacional está deshecho, ¿ya? El MAS ha destruido el tejido social de las organizaciones sociales. Hoy día nuestras comunidades, nuestros ayllus que eran antes rescatables, están destruidos, ¿ya? Las comunidades, las formaciones, las organizaciones sociales ya no son organizaciones sociales, más son intereses de personas ahí adentro, ¿no? Que están acomodadas familias a trabajos, ¿ya? Que supuestamente dicen ser organizaciones sociales. El MAS ha destruido hoy día el tejido social de Bolivia. En vez de avanzar culturalmente, estamos dando pasos atrás, retroceso, ¿ya? Ojalá haya un nuevo gobierno que trate de recuperar el terreno que hubiéramos avanzado cuando Evo Morales ha subido al poder con muchas ganas, ¿sí? Pero ha quedado truncado y se ha desviado todo eso, ¿no? Eso es la parte crítica, la tercera perspectiva, que tenemos que construir, ¿no? Una conciencia crítica, ¿sí? Que no tenemos que dejar que se vuelva a corromper nada. Constantemente tenemos que tener una vigilancia, ¿no? De que no se corrompa, ¿ya? Ahora ya estamos deshechos, ¿ya? Ya todo el poder judicial está a su favor, ya nadie quiere abrir la boca porque sabe que lo van a enjuiciar, ¿no? Y a manera de chiste, les voy a decir, nada raro que este día salga un fallo del Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional declarando, ¿no? Que hubo un golpe verdadero. Hasta eso se puede dar, ¿no?
que el Tribunal Constitucional diga, sí, evidentemente no ha sido un autogolpe, ha sido un golpe verdadero, ¿ya? Y esto ha fallado el Tribunal Constitucional. A ese extremo podemos llegar, ¿sí? Todo es funcional al gobierno, todos los poderes, judicial, ¿ya? El poder, digamos, las organizaciones sociales, el legislativo, todos los poderes están cooptados, funcionales al gobierno, ¿ya? No hay justicia verdadera en Bolivia, ¿no? Estamos queriendo rescatar una justicia, queremos marchar adelante, pero no había sido fácil, ¿han visto? A eso podemos concluir hoy día, crear, construir la tercera perspectiva de una cultura crítica que no deje corromperse, estar vigilantes, atentos a todo eso. Ojalá podamos recuperar eso, ¿ya? Yo creo que se ha entendido. Ustedes dirán tal vez alguna pregunta, algún aporte de parte de ustedes, algo que yo haya hablado mal, porque fácilmente me puedo equivocar, ¿sí? Corríjanme, por favor. Tienen la palabra. Y ya vamos a ir cerrando ya la clase de hoy día y nos veríamos el día jueves conmigo, ¿sí? El día jueves vamos a entrar, vamos a pasar un poco esto de las tres perspectivas y vamos a entrar a la parte que la cultura, la interculturalidad va casado con la colonialidad que está en Walls, Catherine Walls, ¿no? La decolonialidad. Está muy ligado a eso, ¿sí? Está en el texto eso, por favor, vayan leyendo y el día jueves nos veríamos un poquito más ya con causa para poder dialogar entre nosotros. Tienen la palabra, hermanos. A ver, hermano Gustavo. Gustavo, a ver, Pérez. A ver si está atento, Gustavo, por favor, aporte. Gabriela Achoque. Sí, buenas A ver, noches, Gustavo, doctor. por Sí, favor, Valentina, sus órdenes. Adelante, Gustavo. sí, hay que ver, hay que analizar desde diferentes puntos de vista o perspectivas lo que es la cultura fundamentalmente, ¿no? Porque hay, por ejemplo, en el norte de Santa Cruz diferentes costumbres, como al lado de las provincias, por ejemplo, de Achacachi, Tiahuanaco. La cultura es muy diferente, mi estimado doctor. En ese sentido, Es entonces, heterogéneo, ¿no? Cultura heterogénea. ¿Sí? exactamente, ¿no? Es diferente las culturas, pero desde todo punto de vista es rescatable para el bienestar y la construcción de nuestra sociedad. Ya. Jimmy Trocha, Jimmy Rocha, por favor, su opinión. Jimmy. Buenas noches. Jimmy, adelante. Buenas noches, don Valentín. Va a disculpar que no le llame Valentín por su nombre, pero debe ser por la edad, supongo. Gracias. Una cosita que quería mencionar. Usted mencionó de estos grupos interculturales y el avasallamiento en Santa Cruz. Quería hacer énfasis en ese punto. Bueno, hace unos años se viene dando esos avasallamientos, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho especialmente los ingenios azucareros? Puesto que yo estoy haciendo mi tesis en ese sector. Como no tienen un apoyo jurídico verdadero, no se denota eso porque no lo protegen las leyes, no tienen las garantías para expandir su frontera agrícola, ¿no? Ellos han optado por entregar casi 1.500 hectáreas, no recuerdo bien a qué grupo cultural de la zona, propiamente de la zona. ¿Para qué hicieron esto? Para evitar el avasallamiento por el sector norte y oeste justamente de sus productos, especialmente la caña de azúcar y también la industria soyera, cosa que los mismos comunarios de ese sector evitan el ingreso, ¿no?, de sus propios avasalladores. Esa es una de las medidas que ha tomado.
Y actualmente se ve en las noticias, ¿no? Que varias haciendas, incluso menonitas, optan por armarse y desalojarlos, pues, a tiros, ¿no? A esos grupos interculturales. Y se ha ido viendo también con los ganaderos, porque esta última noticia, si bien recuerdo, hace 3, 4 meses se robaron vacas y la desesperación de ellos fue que se robaron pues genética, no tanto la carne, sino la genética, y la vendieron como carne porque pillaron los restos de varias vacas que tenían más valor genético que por su carne, los pillaron pues cerca de sus áreas de producción, lo que ocasiona un daño económico terrible en esas industrias. Eso era, doctor. Gracias, gracias. Es buen aporte, sí. De alguna manera ellos tienen que protegerse, ¿no? Estamos en épocas donde la corrupción, el avasallamiento está campeando por todo lado. Que sálvese quien pueda, ¿sí? Adelante, ¿algún hermano quiere aportar? Ya vamos a cerrar el programa. Hola. Bueno, ya que no hay más intervenciones, podemos vernos el día jueves. Tiene el textito para leer, por favor. Es un textito muy sencillo, ¿no? Y vayan haciendo el trabajo para el primer módulo, o sea, de 20 puntos, ¿no? Vayan rellenando, solamente leyendo el texto de Catherine Walsh, vayan trabajándolo, ¿sí? Está ya en el internet el trabajito primero, hay 2 trabajitos de 20 puntos y el final también es de 50, ¿no? Vayan pensando eso, todos estos trabajitos son en base a las 14 hojas de Catherine Walsh, trabajito sencillo. Y la lectura es sencilla, nada complicada, por favor. ¿Sí? Entonces podemos despedirnos, nos veríamos el jueves, ¿sí? ¿Ok? Ok, doctor. De Ya. acuerdo, doctor, Ya. gracias. Hasta el Hasta el jueves, jueves. doctor. Gracias. Gracias, hasta el jueves. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Ok.